acompaña hoy Guillermina Genovese, es una compañera militante de la Unidad Básica 1 de Mayo de La Cámpora, que está en la Comuna 3. Ella es politóloga y bueno, está a cargo del departamento de formación de esa unidad básica. Así que bueno, nos va a ayudar un poquito con este tema de la afiliación y bueno, cómo surge el PJ, cuál es la carta orgánica, qué elegimos, y bueno, y después trataremos de ayudarlos con todas las dudas que tengan en la medida de lo posible. Si no, nos llevaremos un día para ayudar y averiguaremos lo que nos falte saber, ¿sí? Así que bueno, le damos la bienvenida a Guillermina. Muchas gracias por la invitación. Esperemos poder evacuar todas las dudas, todas las aclaraciones. La idea de la charla un poquito es, primero, tocar algunos temas respecto a cuestiones formales del Partido Justicialista, cuál es la estructura, cuál es el funcionamiento. Si no se escucha, me avisan y elevamos el tono, agarramos el micrófono. Dar cuenta un poco de cuál es la estructura del Partido Justicialista, cómo funciona, qué es lo que votamos ahora en las próximas elecciones, cuestiones más formales, y después sí abrir el debate un poco entre todos para ver de cara a las próximas elecciones y en el marco de esta afiliación masiva que se está dando en todos los barrios, cuáles son los desafíos del Partido Justicialista, cuáles son las distintas líneas internas, digamos, que están en el escenario político disputando la dirección del partido, intercambiar un poco esos aspectos. Respecto a las cuestiones formales, el Partido Justicialista se crea en 1947, lo crea el general Perón, lo funda el general Perón, es conducido por él, y se crea con la idea de transmitir y difundir las banderas del justicialismo, ¿no? Soberanía política, independencia económica y justicia social, las banderas que todos conocemos y que todos defendemos. En ese contexto se crea el Partido Justicialista. No vamos a hacer un recorrido por toda la historia, que sería muy engorroso, pero sí señalar dos momentos en el que el Partido Justicialista se propone una renovación de su estructura. Una tiene que ver a fines de la década de los 80, que se conoce como un periodo de renovación del Partido Justicialista, donde se intenta que el partido adopte, digamos, una estructura más institucionalizada, más burocratizada, digamos, que se ate a los estatutos partidarios. Es en ese contexto que se crea en la Carta Orgánica que las elecciones a las autoridades son directas. Ahora vamos a ver qué autoridades son las que se eligen, de qué forma. Pero es en ese periodo, digamos, fines de la década de los 80, 87, 89, que se conoce como el periodo de renovación del Partido Justicialista, que se trata de generar una situación más institucionalizada del partido. Y una segunda etapa, mucho más cercana a la historia, se da en el 2008 con Néstor en la presidencia del Partido Justicialista, donde la etapa de renovación está vinculada con que el Partido Justicialista renueve, digamos, sus autoridades, sus estructuras, y que se formen nuevos cuadros políticos. El Instituto Gestar, que no sé si lo habrán escuchado o estarán al tanto de lo que es, se crea en ese contexto, para formar nuevos cuadros políticos que formen parte del Partido Justicialista. Tiene varios cursos online, que a lo mejor algunos de ustedes habrán hecho, que están pensados en esa línea. Bueno, si nosotros tuviésemos que ubicar al Partido Justicialista dentro de la clasificación que la ciencia política, digamos, tradicional hace de los sistemas de partidos, como hay distintos tipos de partidos, podríamos decir que el Partido Justicialista se encuadraría en lo que la ciencia política llama un partido de masas. Un partido de masas que da cuenta no de vínculos demasiado institucionalizados, burocratizados, sino que es más bien una unión laxa y heterogénea entre distintos componentes. Sí, allá hay ¿Tenés idea de con cuántos afiliados nace el PJ en el 47? No tengo el número. ¿Lo tienen ustedes? No. ¿Conoces el promedio de afiliados que tuvo siempre el PJ? No sé. Ahora. Más de 3 millones. Sí, ahora más o menos estamos por ahí. Uno de los partidos más grandes. Sí, por eso hablamos de movimiento de masas. El mundo fue uno de los partidos más grandes. Por eso adopta el calificativo de ser un partido de masas, un movimiento de masas. Que daba cuenta, entonces decimos, de esta unión laxa y heterogénea entre distintos componentes, ¿no? Distintas líneas internas, nacionales, liderazgos provinciales muy sólidos, muy fuertes,
municipales también, hablamos de los gobernadores, de los intendentes, distintas agrupaciones políticas como esta, como la Cámpora, como todas las agrupaciones políticas peronistas históricas y las nuevas que se han creado. Y el movimiento obrero, ¿no? También, el movimiento obrero organizado es otra pata fundamental del Partido Justicialista. Por eso hablamos entonces de que es un movimiento de masas que da cuenta entonces no de vínculos tan burocratizados y formalizados como se pueden dar en otros partidos políticos, sino también de esta confluencia heterogénea, que nos da cuenta también, ¿no? de la dificultad para en algunos contextos históricos y políticos lograr la unidad del partido, ¿no? Porque es un verdadero movimiento de masas, ahí como decía el compañero, con la cantidad de afiliados que tiene. La estructura y el funcionamiento del Partido Justicialista está reglamentado, está normado por la Carta Orgánica del Partido Justicialista. Como todo partido político tiene una Carta Orgánica. Esa Carta Orgánica establece que los integrantes del partido son los afiliados. Los afiliados, todos nosotros, que ya estamos afiliados o que nos estamos afiliando, somos los integrantes del Partido Justicialista. Afiliados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y del resto de las provincias, que son el resto de los distritos. En cada uno de esos distritos, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en las distintas provincias, funciona un congreso partidario, un partido justicialista. Por ejemplo, acá en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el PJ de la ciudad tiene como presidente a Víctor Santamaría y a Mariano Recalde como vice, y en la provincia de Buenos Aires está el PJ bonaerense, que hace poco se reunieron en Santa Teresita muchos de sus integrantes, y el presidente es Espinosa, del PJ bonaerense. ¿Cómo es la línea de conducción, digamos, si nosotros nos imaginamos el partido, el justicialista, como una pirámide, digamos, donde tenemos en el vértice la máxima autoridad y después va bajando en la línea de conducción? En la máxima autoridad del Partido Justicialista tenemos el Consejo Nacional Federal, cuyas autoridades son las que vamos a renovar en las próximas elecciones. Ahora vamos a ver bien de qué se trata esto. Después tenemos debajo, digamos, del Consejo Nacional, tenemos a los congresos partidarios en los distintos distritos, en la Ciudad Autónoma, en la provincia de Buenos Aires y en el resto de las provincias. Y después tenemos las unidades básicas, que son, digamos, el órgano primario del Partido Justicialista, la base de conducción de poder del Partido Justicialista. La Carta Orgánica establece que son los afiliados de manera directa a través del voto directo y secreto los que eligen y renuevan a sus autoridades. Hasta ahora, hasta este momento, no ha pasado que las autoridades del PJ se hayan renovado por elección directa. Por eso también tenemos tantas dudas, digo, hay tantas cuestiones que no sabemos cómo se vota, cómo es el voto, qué fecha, porque hasta ahora no ha habido elección directa por parte de los afiliados, sino que siempre se han llegado a acuerdos intrapartidarios al interior del propio partido, entre los principales dirigentes, entre las principales líneas internas, se han llegado a acuerdos de cúpula se llaman, para designar a las nuevas autoridades. Cuando no se es partido de gobierno, digamos, no se está en el poder, es el momento, ¿no?, en que las líneas internas se presenta la mayor atomización y fragmentación del partido. Y quizás la llegada de acuerdos intrapartidarios sea más difícil. ¿Qué es lo que vamos a renovar? Como decíamos recién, la máxima autoridad, o sea, el órgano ejecutivo, para decirlo de alguna manera, si nos imaginamos como el poder ejecutivo a nivel nacional, como un país, ese poder ejecutivo en el Partido Justicialista es lo que se conoce como el Consejo Nacional Federal. Ese Consejo Nacional Federal está formado por 75 miembros con un carácter federal, se los elige. Tiene representación del movimiento obrero, del sector femenino y de la juventud. Y ese consejo, de esos 75 miembros tenemos una mesa directiva. Dentro del Consejo Nacional funciona una mesa directiva, que está formada por un presidente, 5 vicepresidentes y 22 consejeros. Bueno, esas autoridades, ese presidente, ese vice y esos 22 consejeros que forman la mesa directiva es la que vamos a elegir ahora. La mesa directiva del Consejo Nacional. Actualmente el presidente de esa mesa directiva es Eduardo Ferner, el que fue gobernador de Jujuy. Y Capitanich es el vicepresidente primero, ¿no?, para que tengamos idea de algunos nombres. En el 2008 Néstor asume la presidencia de esa mesa directiva hasta su muerte, que lo reemplaza a Scioli de manera interina, y en el 2014, a través de un acuerdo entre los principales dirigentes,
se decide que Fellner ocupe ese lugar de la presidencia del Partido Justicialista. Distintas listas que se presentan van a contener a este presidente, a los 5 vicepresidentes y a los 22 consejeros. ¿Cómo se designan después los puestos, digamos, una vez que se vota? La Carta Orgánica establece que el 25% de esos lugares van para la primera minoría, para la lista que obtenga más votos, sea la primera minoría de todas las demás. Y el resto de los puestos, el 75% restante, se redistribuye entre el resto de las listas a través del sistema DONT, el mismo que se usa para los diputados nacionales. ¿Cuáles son las fechas que estamos manejando para las elecciones? Se estipula, se estima que el 2 de febrero, o sea, la semana que viene ya, si no me equivoco, este Consejo Nacional se va a reunir, este Consejo Nacional que hablábamos antes, que era el órgano ejecutivo y es el que vamos a reelegir en las próximas elecciones, se va a reunir para convocar al Congreso partidario, para que el Congreso partidario convoque a las elecciones. ¿Cómo es este mecanismo? El Congreso partidario es el órgano soberano, digamos, es el que puede tomar las decisiones respecto de fijar normas, llamar a elecciones, como en este caso. El Consejo Nacional es el órgano ejecutivo, como un poder ejecutivo, y el Congreso partidario, pensémoslo como un poder legislativo. Este Congreso partidario se supone que se reuniría el 17 de febrero, o sea, el 2 se reúne el Consejo, el 17 lo convocan, y el 17 de febrero convocarían elecciones de internas abiertas para todos los afiliados para el 17 de abril. Por eso la idea es que las afiliaciones se puedan realizar hasta el día 10 de febrero, porque hay que tener más o menos 60 días antes para poder entrar a los padrones. Solo vamos a poder votar si figuramos en los padrones, digamos. Si completamos las fichas de afiliación antes y completamos, las llevamos al partido. La justicia electoral, comunicó Jorge Landó, que Jorge Landó es el tesorero, ¿sí? Nosotros tenemos fichas. Sí. Compramos fichas. ¿Dónde se entregan? En este caso nosotros que somos del distrito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el PJ de la ciudad. Se entregan todas las fichas con los DNI, las fotocopias del DNI que se están haciendo. ¿Llevan las fichas? ¿Le entregan algún documento que han recibido? ¿Cada cantidad de fichas? Sí, después lo que nosotros no sabemos, esto es una cuestión que después nos vamos a enterar, uno entrega las fichas, le firman que las han recibido con los documentos, todo en regla, digamos, pero después la decisión de entrar o no en el padrón, digamos, lo que se evalúa después, lo sabemos después a la fecha de ver el padrón y ver si estamos o no. Por eso tenemos que ser tan cuidadosos y rigurosos en cómo llenar la ficha, digo, no cometer errores en llenar un casillero de más, de menos. Ahora después lo vamos a abrir a debate, pero esto tiene que ver también con esta campaña de afiliación masiva, digamos, como decíamos antes, en el Partido Justicialista hay muchísimas líneas internas que quizás van a disputar ahora y se van a insertar en esta disputa por la renovación de las autoridades. Entonces esta campaña de afiliación masiva puede ser muy beneficiosa para ciertos sectores del Partido Justicialista y no tanto para otros, ¿no? Entonces por eso digo, tenemos que tener ese cuidado a la hora de llenar las fichas para que puedan ingresar y estar empadronados para abril, que van a ser las elecciones. Te quería preguntar, ¿cómo sabemos qué línea tiene cada candidato? O sea, se supone que eso se va a difundir, que Sí. vamos a saber con claridad, eso me interesa, digamos. De presentarse listas internas, yo quería aclarar esto antes que tiene que ver un poco con lo que vos estás preguntando. Decía antes que Jorge Landó, que es el apoderado del Partido Justicialista, manifestó que ya la justicia electoral viene instando al Partido Justicialista que normalice su situación, digamos. Porque los cargos que hay hasta ahora, el de Fellner, el Capitanich, el resto de los vicepresidentes y los consejeros, finalizan el 8 de mayo. Por eso se tienen que llamar elecciones antes de esa fecha. Porque en esa fecha es el tope para renovar autoridades. Y la Carta Orgánica del partido establece que tiene que votarse por medio de elecciones internas directas por parte de los afiliados. Lo que se vino haciendo hasta ahora no es la regla, digamos. La regla dice son los afiliados los que votan y los que eligen. La excepción es hacerlo por medio de acuerdos intrapartidarios. Bueno, la justicia electoral ya instó a que el partido se normalice
y antes del 8 de mayo sus afiliados puedan elegir a sus nuevas autoridades.